Listo, pues ya son las 11:10 de la mañana en punto y les doy la más cordial bienvenida en nombre de la Secretaría de Salud de Yucatán, del Gobierno del Estado de Yucatán, a este webinar que tenemos preparado el día de hoy con motivo precisamente del Día Mundial contra el Cáncer que fue el pasado 4 de febrero. Hoy tenemos con nosotros a una invitada muy especial, de verdad que estamos muy agradecidos de que esté con nosotros, de verdad que las maravillas de que hayamos descubierto finalmente, ahora sí que a fuerzas, ¿verdad? La tecnología y el cómo usar las videollamadas y cómo utilizar estas maravillosas herramientas de información, pues nos permiten tener a expertos de diferentes partes de la República y también del mundo, pues para poder compartir con nosotros pues lo que ellos hacen y pues de alguna manera enriquecer el trabajo que hacemos los profesionales de la salud de aquí de Yucatán. Entonces, me voy a permitir presentarles, está con nosotros y le damos la más cordial bienvenida a la doctora Denise Castro Eguiluz, que está con nosotros. Hola, buen día, doctora, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, gracias a Dios. ¿Ustedes? Muy bien, muy bien. Aquí tratando, ¿verdad? De alguna manera, pues de sacar lo mejor de esto y la verdad es que pues hemos estado aprovechando muy bien el tiempo haciendo pues una serie de webinars que pues como el día de hoy, pues nos ayudarán muchísimo a actualizarlos, a actualizarnos y aprender, ¿no? Que definitivamente es lo más importante que podemos hacer hoy, ¿no? Estar muy bien preparados y pues hacer recomendaciones basadas en evidencia y yo creo que es lo más importante. Me voy a permitir presentarles, leerles unas pequeñas líneas nada más del currículum de la doctora. Ella es licenciada en nutrición. La doctora Denise tiene maestría en ciencias en inmunología y tiene un doctorado en ciencias en inmunología. Está en el Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y pues ella pertenece al Instituto Nacional de Cancerología. La verdad es que pues estamos muy contentos de que esté ella con nosotros, también de que nos estén acompañando en Facebook Live. Este webinar se va a quedar grabado en las redes de la Secretaría de Salud de Yucatán. Quien quiera verlo, compartirlo, guardarlo, estaremos encantados de que puedan hacerlo. Y si alguien requiere posteriormente la grabación del webinar, pues al final del webinar les dejaremos ahí el correo electrónico de la Dirección de Nutrición para que puedan solicitarlo por correo y con mucho gusto se los hacemos llegar. También va a estar acompañándome y pueden ver aquí su nombre, está la subdirectora del área de nutrición, la maestra Vanessa Domingo Bolio. Ella también estará acompañándonos para apoyarnos también con sus preguntas o con sus comentarios. Así que pues ojalá que esta plática pueda ser enriquecedora. Hola, Vane, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida, doctora. Gracias. Entonces, pues doctora, no le quitamos más tiempo a su webinar. El auditorio es de usted y ya puede comenzar a compartir su pantalla. Claro que sí, muchas gracias. Aquí ya pueden ver mi pantalla completa. Sí, doctora, perfecto. Muy bien. Bueno, antes que nada quiero darles las gracias a la Secretaría de Salud de Yucatán y en particular a la maestra Gabriela Martínez que me invitó a dar esta charla. Para mí es un placer poder compartirles pues lo que hemos ido investigando acerca de la protección del cáncer. Entonces, la charla que les voy a dar hoy es sobre la dieta y el papel protector del cáncer. Les voy a hablar primeramente un poquito sobre los factores que promueven el desarrollo de cáncer, porque es importante saber qué hace que me dé cáncer para poder entonces prevenirlo. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, no me voy a detener mucho y después iremos analizando poco a poco cada uno de los factores, evidencia epidemiológica y en donde se tiene también la evidencia sobre los mecanismos asociados a los alimentos que prestan un papel protector para el desarrollo de cáncer y voy a finalizar con otros factores que no están necesariamente relacionados con la dieta, pero que también nos pueden ayudar a prevenir del desarrollo de cáncer. Entonces, ¿qué factores promueven el desarrollo de cáncer? Principalmente son aquellos factores que están relacionados con un incremento en el estrés oxidativo o en la oxidación.
son múltiples los factores que se han asociado con el desarrollo de cáncer y estos factores pueden ser endógenos, es decir, propios del mismo organismo y también pueden ser externos o exógenos. Dentro de los factores endógenos vamos a tener un incremento en la oxidación de las mitocondrias y la peroxidación lipídica de las membranas mitocondriales que van a llevar a una alteración en la función de las mitocondrias. Esto es bien importante porque lleva al desarrollo de radicales libres. Las mitocondrias manejan mucho este tipo de radicales dentro de su función de generar energía. Entonces, cuando estas se alteran, puede incrementar muchísimo el estrés oxidativo. Dentro de los factores endógenos, obviamente, también se encuentran los factores hereditarios. Si yo tengo una historia familiar y antecedentes de cáncer, de diversos tipos de tumores, obviamente me encuentro en un mayor riesgo de presentar algún tipo de cáncer. Y esos son factores genéticos que no podemos controlar. Sin embargo, hay muchos otros factores exógenos, dentro de los que se encuentran la exposición a la radiación, la infección con ciertos patógenos que se ha asociado con el desarrollo de cáncer. Por ejemplo, la infección con el virus de papiloma humano se asocia en un 95% con el cáncer cervicouterino. Los virus de hepatitis se asocian con cáncer hepático. La infección con la bacteria Helicobacter pylori se asocia con cáncer de estómago y así hay varios patógenos que pueden llevar al desarrollo de cáncer. También la exposición a ciertos químicos, a ciertos contaminantes que también pueden causar daño en nuestro DNA y oxidación. La inflamación es un factor muy importante, especialmente la inflamación crónica de bajo grado, la que está continuamente presente, también puede llevar al desarrollo de radicales libres y por consiguiente al desarrollo de cáncer. Una dieta inadecuada e importantemente el tabaquismo, todos estos son factores que llevan un incremento en la oxidación del organismo, lo que conocemos como estrés oxidativo. Este incremento en la oxidación va a causar oxidación de lípidos. Todas nuestras células están compuestas de lípidos en las membranas de los organelos, en el núcleo de la célula, y la oxidación de estas las va a dañar y va a permitir la oxidación del DNA nuclear, o sea, el DNA de nuestras células, y también del DNA de las mitocondrias. Todo esto puede llevar a la modificación del DNA que va a dar por resultado modificación en proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Esto lleva a una alteración en las vías de la célula, diferentes tipos de vías, vías metabólicas, vías que tienen que ver con el ciclo celular o el crecimiento de la célula, y todo esto va a llevar a alteraciones en el DNA, mutaciones, anormalidades en el cromosoma y daño en el RNA. Esto ocurre pues continuamente en nuestro organismo porque es muy difícil no exponernos a estos factores. Nuestras propias células tienen mecanismos de regulación que le permiten, si tengo un daño en el DNA, corregir ese daño. Entonces tenemos muchos mecanismos para corregir los daños, pero cuando el daño va más allá de la capacidad de la célula para corregirlo, entonces lo normal o lo sano es que la célula muera por apoptosis. La apoptosis, muchos de ustedes lo saben, es muerte celular. Entonces, si una célula se dañó y no se puede reparar, se muere. Sin embargo, ¿qué pasa cuando la célula no se muere o desarrolla alguna mutación que le permite evadir la muerte? Pues entonces esa célula se va a convertir en una célula cancerosa. Todos estos factores que llevan un incremento en la oxidación también van a ser los causantes de otro tipo de enfermedades, como enfermedades neurodegenerativas e incluso el propio envejecimiento, pero por fines de esta charla nos vamos a enfocar en su efecto en cáncer. Hablábamos de que la inflamación es uno de los factores más importantes. Cuando nosotros nos exponemos a un estímulo que puede ser agresivo, ya sea un estímulo ambiental, una infección, una alimentación inadecuada y otro tipo de condiciones, se va a activar nuestro sistema inmunológico, que es nuestro sistema de defensas del cuerpo. Entonces, este percibe que hay algún daño, que hay algo que nos está invadiendo y entonces se activa y se prepara para atacar al agente invasor. Siempre que se activa y hay un desarrollo de inflamación, se van a producir
radicales libres de oxígeno y de nitrógeno. Esto es normal y adecuado cuando queremos combatir una infección. ¿Por qué? Porque estos radicales libres tienen la capacidad de destruir bacterias, virus, parásitos, hongos o algún otro microorganismo que pueda ser infeccioso. Pero ¿qué pasa cuando esta inflamación no se controla, sino que no hay un microorganismo, pero pues yo me sigo inflamando porque no me infecté con nada, pero tengo una inflamación crónica y entonces esto continúa, pues entonces incrementa a nivel sistémico la cantidad de estos radicales libres de oxígeno o de nitrógeno. A su vez, van a incrementar factores de crecimiento y otras moléculas como citocinas y otros factores que promueven o perpetúan el proceso inflamatorio. Entonces, esta generación de radicales libres, por supuesto que va a tener un efecto directo sobre varios componentes de la célula, incluyendo el DNA, que puede favorecer el desarrollo de mutaciones. Y entonces tenemos la iniciación de un tumor. Entonces, cuando vemos este esquema nos ayuda a visualizar cómo se da el desarrollo del cáncer. Todo comienza con un estímulo externo que lleva al desarrollo de la secreción de radicales libres de oxígeno, radicales libres también de nitrógeno, ¿no? Entonces, estos son agentes oxidantes. Esto que me oxida puede oxidar al DNA, causando daño en el DNA y entonces una mutación. Aquí es en donde se da la iniciación del cáncer. Todo comienza con radicales libres o con algún estímulo que daña mi DNA. En el caso, por ejemplo, de una infección viral, el virus de papiloma humano, pues el virus se mete en mi DNA. Y entonces el DNA del virus comienza a hacer ciertos cambios, a modificar las proteínas y demás, y eventualmente puedo desarrollar cáncer cervicouterino. Entonces, todo lo que daña mi DNA es lo que va a llevar a mutaciones que pueden iniciar o dar proceso al inicio de un tumor canceroso. Cuando este estímulo no se va o yo sigo teniendo una inflamación crónica, aquí está, acompañada de factores de crecimiento, esto le dice a mi célula cancerosa o le da la señal de duplicarse y de crecer. Entonces empieza el proceso de crecimiento de la célula de manera que de una célula cancerosa ya tengo dos y de ahí ya tengo cuatro y de ahí ya tengo ocho y entonces yo ya tengo un tumor o una lesión. Cuando comienzan a replicarse o a dividirse estas células tumorales, con cada división celular se van a ir dando un mayor número de mutaciones y algunas de estas mutaciones le confieren a la célula cancerosa la capacidad de evadir la muerte o de evadir la apoptosis y de continuar creciendo. Entonces, ya tenemos un cúmulo de células que no están destinadas para morir porque tienen mecanismos de evadir la muerte y que tienen todas las señales de crecimiento. Entonces ya tenemos proliferación o crecimiento de estas células y entonces comienza a crecer mi tumor. Las mismas señales de crecimiento favorecen la generación de nuevos vasos sanguíneos, lo que conocemos como angiogénesis, de manera que ese tumor que ya está formado empieza a generar vasos sanguíneos con el objetivo principal de tener acceso a nutrientes, pero a su vez el tener acceso a la circulación sanguínea le permite invadir otros tejidos y aquí ya tenemos la progresión del cáncer. Hablamos de que la inflamación es uno de los factores más importantes y esto está asociado íntimamente con la obesidad. Sabemos que la obesidad es un problema epidemiológico mundial y es un problema muy importante, en particular en nuestro país. Y enfocado en ciertas regiones de la República, pues podemos encontrar regiones donde hay mucha prevalencia de obesidad. Esta obesidad lleva a un ambiente proinflamatorio y a cambios metabólicos que conocemos como metainflamación o inflamación del metabolismo. Y esta inflamación del metabolismo es lo que hace que un individuo con obesidad sea más susceptible a presentar diabetes tipo 2, hipertensión, síndrome metabólico y entre otras cosas cáncer. Aquí les muestro la evidencia epidemiológica sobre la obesidad y el riesgo de cáncer. Entonces, en individuos que tienen obesidad,
incrementa el riesgo, aquí está en esta gráfica, incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de páncreas, cáncer colorectal, de vejiga, de hígado, muy importantemente, cáncer de mama, de endometrio, linfoma no Hodgkin y cáncer renal. ¿De acuerdo? Entonces, sí hay muchos tipos de tumores asociados con el simple hecho de tener obesidad. Aquí les muestro otra página que proviene de esta organización, el World Cancer Research Fund International, que se dedican a analizar evidencia sobre factores que pueden asociarse con protección o bien con riesgo de desarrollar cáncer. Y aquí nos muestran los factores que disminuyen el riesgo de desarrollar cáncer y aquí los que incrementan el riesgo de desarrollar cáncer. Entonces, en cuanto a la adiposidad, en adultos vemos que el hecho de tener una mayor adiposidad, o sea, obesidad, incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de esófago, de páncreas, de hígado, colorectal, de mama, de endometrio, de riñón. El incremento en el peso corporal aumenta el riesgo de cáncer de mama y también, aunque la evidencia no es tan convincente, pues de boca, faringe, laringe, estómago, vesícula, ovario, próstata, ¿de acuerdo? Entonces son muchos los tipos de cáncer que se han asociado epidemiológicamente con la obesidad. Ahora, ¿cuál sería el mecanismo? Aquí les muestro una imagen en donde tenemos un tejido adiposo obeso. Estos en amarillo son los adipocitos que, como ustedes saben, su principal función es almacenar energía en forma de lípidos, ¿no? De triglicéridos, de ácidos grasos. Y digo, tiene otras funciones endocrinas bastante importantes, pero ¿qué pasa cuando este tejido adiposo comienza a crecer por el desarrollo de obesidad? Estas células empiezan a crecer tanto en número como en tamaño y entonces se vuelven tan grandes y ya no pueden contener la cantidad de lípidos adentro que las células se mueren. Se mueren y liberan su contenido, de manera que se liberan ácidos grasos libres. Ácidos grasos libres y estos ácidos grasos que se liberan, que eran los que estaban adentro de la célula que se murió, son una señal muy importante de inflamación en el tejido. De manera que vamos a tener en este tejido infiltrados macrófagos, que son células del sistema inmunológico, que entre sus funciones se encuentra fagocitar o comer. Entonces, cuando se da esta señal de que hay un buen de lípidos por ahí afuera flotando, llegan los macrófagos a tratar de comérselos y a tratar de comerse las células muertas. ¿Para qué? Para limpiar la escena del crimen, ¿de acuerdo? Son los encargados de tratar de fagocitar todo para que no haya células muertas, para que no haya lípidos por ahí flotando. Pero a su vez, también tienen que avisarle a otras células del sistema inmunológico, aquí estamos teniendo un daño, se están muriendo las células y es así como que auxilio, vengan a ayudar. Entonces, a través de señales, a través de moléculas que se llaman citocinas, atraen a otras células, como linfocitos, linfocitos T, linfocitos NK, linfocitos NKT, neutrófilos y otro tipo de células. Entonces ya vamos a tener aparte linfocitos infiltrados en el tejido adiposo. Y todo esto va a contribuir al desarrollo de inflamación. ¿Por qué? Porque lo que entiende el sistema inmunológico es que aquí hay un daño que hay que reparar. Y es como si fuera un daño de me acabo de infectar. Entonces la señal inflamatoria es la misma. Incrementan las citocinas inflamatorias que se están produciendo y disminuyen los componentes que pudieran controlar la inflamación, como esta adiponectina, que es una citocina antiinflamatoria que produce el tejido adiposo cuando está en condiciones sanas, en normopeso. Cuando no hay obesidad, se produce adiponectina y hay homeostasis. Cuando se pierde la homeostasis por la obesidad, hay inflamación y dejan de producirse estos factores protectores. Ahora, muy importantemente, esto va a tener un efecto sistémico y parte del efecto sistémico, como ustedes bien saben, es la resistencia a la insulina. Por eso los individuos con obesidad tienen un riesgo enorme de desarrollar resistencia a la insulina y diabetes. Entonces vamos a ver un incremento en la producción de insulina, un incremento en este factor que se llama factor de crecimiento tipo insulina y un incremento en estradiol y en estrógenos.
Tanto la insulina como el factor de crecimiento tipo insulina, como el estradiol, son moléculas que funcionan como factores de crecimiento. Es decir, son moléculas que les dicen a las células tienen que crecer y dividirse y multiplicarse. Parece contradicción dividirse y multiplicarse, pero cuando una célula se divide, se multiplica, si se acuerdan de sus lecciones de biología celular. Pero el punto es que estos factores de crecimiento, junto con la inflamación, y podemos asegurarnos que si hay inflamación también hay oxidación, llevan a un ambiente protumorigénico, de manera que el tejido adiposo obeso es el ambiente perfecto para dar lugar al desarrollo de un tumor canceroso. ¿Por qué? Porque cuando tenemos este tejido adiposo obeso, hay un ambiente inflamatorio. Este ambiente es insensible a los inhibidores de crecimiento. Es autosuficiente en las señales de crecimiento, está produciendo insulina, factores de crecimiento tipo insulina y hormonas que le dicen tienes que crecer y recibe la señal de crecer. Tiene un potencial de replicación ilimitado, es decir, se va a seguir replicando, va a seguir creciendo. A su vez, va a generar vasos sanguíneos para alimentarse y entonces va a tener angiogénesis. Va a evitar o evadir la muerte por apoptosis y por la angiogénesis tiene la capacidad de invadir y hacer metástasis a otros tejidos. Por eso es que la obesidad está asociada con el desarrollo de cáncer. Entonces, tanto el incremento en la inflamación en tejido adiposo como otros componentes llevan a un estado de estrés oxidativo o un estado prooxidante en obesidad. Este estado prooxidante junto con la inflamación van a tener un efecto sistémico en el sistema cardiovascular, en el cerebro, músculo esquelético, hígado, células pancreáticas que van a llevar a la resistencia a la insulina y a un síndrome metabólico donde vamos a tener hipertensión, dislipidemias, diabetes tipo 2, todo lo cual contribuye al desarrollo de cáncer. De manera que los factores protectores del cáncer entonces deben tener propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Si lo que está causando cáncer principalmente es un estado prooxidativo y proinflamatorio, entonces necesito alimentos que ayuden a tener un efecto antioxidante que neutralice al oxidante y antiinflamatorias que neutralicen la inflamación. Aquí les muestro otra tabla de la misma organización en donde vemos la evidencia epidemiológica sobre el consumo de frutas y vegetales y la protección del cáncer. Entonces, aquí tenemos cereales enteros que son muy ricos en fibra, disminuyen el riesgo de presentar cáncer colorectal. Alimentos que tienen fibra dietética disminuyen el riesgo de presentar cáncer colorectal. Cada uno de estos es un estudio diferente, por eso es que vemos que se repiten. Aquí tenemos el consumo de vegetales y frutas, disminuyen el riesgo de cánceres del tracto gastrointestinal y otros cánceres. Consumo de vegetales disminuye el riesgo de cáncer de boca, faringe, laringe, nasofaringe, esófago, pulmón, mama, el consumo de frutas, esófago, pulmón, cítricos, estómago, vegetales y frutas, cáncer de vejiga, alimentos que tienen carotenoides, ¿no? Como vitamina A, disminuye el riesgo de cáncer de pulmón, de mama, de pulmón, alimentos con vitamina C de pulmón, alimentos que tienen isoflavonas de pulmón. Por otro lado, las dietas bajas en vegetales y bajas en frutas se asocian con un incremento en el riesgo de cáncer colorectal y de estómago. Y también es muy importante el método de conservación de los alimentos, porque aquí podemos ver que cuando estos vegetales están conservados en sales, como nitritos, por ejemplo, o otros conservadores, entonces, lejos de proteger, incrementan el riesgo de desarrollar cáncer aquí de estómago. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que el consumo de estos vegetales sea preferentemente frescos. ¿Sí? Si es un alimento enlatado que está conservado con sales, con salmueras, con nitritos, etcétera, lejos de ayudarme,
me va a hacer daño, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué las frutas y vegetales se asocian con ese factor protección? Pues porque tienen una gran cantidad de antioxidantes, ¿sí? Los antioxidantes protegen en sitios biológicamente claves como el DNA, lipoproteínas de baja densidad y membranas celulares, tanto la membrana plasmática, membrana nuclear, todas las membranas de los organelos que se encuentran dentro de la célula. Los antioxidantes interaccionan entre el estrés oxidativo y la inflamación. Lo que ocurre es que los agentes oxidantes pueden llevar al desarrollo de inflamación a través de factores de transcripción y entonces la oxidación lleva a la inflamación lleva a la oxidación. Entonces podemos romper este círculo vicioso agregando antioxidantes a la dieta que a la vez de neutralizar los agentes oxidantes también nos ayudan a tener un efecto antiinflamatorio. Sí, entonces aquí tenemos varios ejemplos de antioxidantes que actúan a diferentes fases. La vitamina E, como actúa en la fase lipídica de las células, pues es el que va a proteger todas las membranas de la célula, además de algunas enzimas. La vitamina C y betacarotenos también ayudan en el citoplasma. Aquí tenemos igual otros ejemplos con betacarotenos. Y entonces, en su conjunto, todas las vitaminas antioxidantes que encontramos en frutas y vegetales van a proteger varios componentes de nuestra célula. Además de los antioxidantes, la vitamina D tiene un factor protector muy importante. Sabemos que es la vitamina del sol porque la consumimos en una forma inactiva, es como se absorbe en el intestino, de ahí viaja a la piel en donde se expone a la luz proveniente de los rayos solares, ahí se activa y en su forma activa es donde tiene su función tipo hormona, que más que vitamina es una función como una hormona. ¿Por qué nos protege del cáncer? Pues nos protege a muchos niveles. Previene la proliferación, previene la inflamación, favorece la diferenciación. Esto es muy importante porque sabemos que una de las características de las células cancerosas es que son células no diferenciadas, pierden esa diferenciación y solamente se dedican a crecer. Bueno, la vitamina D ayuda a favorecer la diferenciación de la célula, previene la angiogénesis, entonces podemos prevenir el desarrollo de nuevos vasos sanguíneos que contribuyen a la invasión y metástasis a otros tejidos y favorece la apoptosis o muerte celular cuando es una célula cancerosa. Entonces es indispensable la vitamina D para prevenir el cáncer. Ahora tenemos un problema. Como se activa cuando nos exponemos al sol, y hablando de cáncer, el sol se ha asociado, o el exceso de exposición al sol se ha asociado a el desarrollo de cáncer de piel, de melanomas. Entonces, pues desde hace muchos años nos han dicho que ya no nos expongamos tanto al sol para prevenir o disminuir el riesgo de cáncer de piel. Y ahora, sumándole la pandemia en donde tenemos que quedarnos guardados en casa y ya no estamos saliendo tanto, ya no nos estamos exponiendo al sol, yo les puedo asegurar que la mayoría de la población tiene deficiencia de vitamina D, a menos que me demuestren lo contrario. ¿Sí? Entonces yo asumo que un individuo tiene deficiencia de vitamina D, a menos que llegue con su análisis de sangre y me diga, mire doctor, aquí están mis niveles, no soy deficiente. Ah, bueno, entonces sí le creo. De manera que, ¿cómo le hacemos? Pues en este caso yo sí recomiendo la suplementación con vitamina D. Si no es posible exponernos al sol, uno por la pandemia, que es nuestra situación de emergencia en este momento, pero dos también por el riesgo de cáncer de piel, pues entonces hay que consumirla a través de un suplemento o bien a través de consumir alimentos provenientes de animales que se hayan expuesto al sol y también de hongos. Los hongos tienen vitamina D. Si yo consumo mantequilla de vaca que se expuso al sol, pues esa mantequilla va a tener vitamina D, pero quizás algo más fácil sea la suplementación. Ahora, aparte de estos, tenemos otros compuestos que tienen un poder antioxidante muy importante. ¿Cuáles son los compuestos fenólicos? Aquí les muestro una imagen donde hay una gran cantidad de hierbas, especias, etcétera, donde se encuentran los compuestos fenólicos en todas estas. Y hay evidencia epidemiológica de que estos polifenoles se asocian con un menor riesgo de desarrollar cáncer. ¿Dónde están? Son abundantes en el reino vegetal,
y son los que proveen color a las frutas y verduras y se encuentra una gran variedad de alimentos y bebidas. Es decir, si yo me como una uva morada, ese color morado que está en la cáscara de la uva, ese es un compuesto fenólico y este es el compuesto antioxidante que se asocia a todos los beneficios. Si yo me como una granada que tiene un color rojo precioso, ese color rojo es el antioxidante, es el compuesto fenólico, ¿sí? Y no solamente proveen color, sino además proveen sabor y aroma en alimentos como el chocolate, el té, el café, el vino, mediante la variedad de compuestos fenólicos que están en estos alimentos. Entonces, toda esa gama de hierbas, de especias, de frutas, de vegetales, tienen diferentes compuestos fenólicos. Cada alimento tiene un conjunto de compuestos fenólicos y no hay mejor consejo que decirles consuman una gran variedad de colores en sus alimentos, de colores y de sabores. Si me hago una ensalada, me tengo que asegurar que no sea solo verde, que tenga amarillo, naranja, rojo, morado, ¿de acuerdo? Y entonces así voy a cubrir una gran cantidad de compuestos fenólicos. Sus efectos biológicos tienen que ver con unas propiedades antioxidantes muy importantes, son antimutagénicas y antiinflamatorias, ¿sí? De manera que interaccionan con vías de señalización, controlan la proliferación, diferenciación y apoptosis de células tumorales. Tienen un efecto directo a varios niveles para prevenir el desarrollo de cáncer. Entonces, sus efectos anticarcinogénicos tienen que ver primero con que son muy potentes antioxidantes y segundo, con que interaccionan con varias enzimas y varias vías, incluyendo sitios de unión a estrógenos. Hay varios tipos de cáncer que están asociados a estrógeno, como por ejemplo, muy importantemente el cáncer de mama. Entonces, si yo consumo estos compuestos fenólicos, van a interferir con el efecto de los estrógenos y de esta manera puedo prevenir el desarrollo de cánceres asociados o dependientes de hormonas. Entonces, si recuerdan esta imagen que les mostré en un principio, en donde vemos el desarrollo del cáncer, aquí les muestro todos los niveles en que los polifenoles pueden prevenir el cáncer. Entonces, pueden prevenir la iniciación del cáncer para empezar porque son antioxidantes. Entonces, si yo me expongo a agentes oxidantes y consumo polifenoles, los polifenoles van a neutralizar estos agentes oxidantes y así yo voy a proteger a mi DNA y voy a prevenir que se dé una mutación que inicie una célula cancerosa. Una vez que ya pasó esto, los compuestos fenólicos pueden prevenir la promoción del cáncer. ¿Por qué? Porque evaden las vías antiapoptóticas de las células cancerosas. Es decir, si yo a una célula cancerosa le pongo polifenoles, va a activar la vía de apoptosis y va a ser más susceptible a morir. Entonces, yo puedo frenar el crecimiento de un tumor con los compuestos fenólicos. Y finalmente también previenen la progresión del cáncer porque previenen el desarrollo de angiogénesis. Si previenen el desarrollo de angiogénesis, entonces mis células tumorales, si es que ya cuento con ellas, ya no van a tener la capacidad de ser invasoras. Entonces aquí les muestro una tabla en donde aquí están varios tipos de compuestos fenólicos. Tienen nombres muy chistosos y muchos se encuentran en mayor proporción en ciertos alimentos. Aquí está la cúrcuma, que si la conocen tiene un color naranja muy intenso. Tenemos el resveratrol, que se encuentra en el vino, en la cáscara de las uvas. Tenemos las catequinas, el epigalocatequín galato que están en el té verde, teaflavinas en el té negro, otras que se encuentran en cítricos, etcétera. ¿Estos con qué se han asociado? En tejido adiposo han visto que el consumo de estos alimentos que tienen estos compuestos fenólicos disminuye la inflamación, disminuye incluso la adiposidad, disminuye el efecto sistémico de resistencia a la insulina, previene el desarrollo de diabetes y esto por varias vías que ya se encuentran pues bien estudiadas. De manera que cuando ustedes se meten en internet y buscan alimentos con propiedades anticancerígenas, les va a salir una página como esta y todo esto es cierto, pero ahora ya saben que
tienen estas propiedades gracias a los polifenoles que contienen y a los compuestos antioxidantes y vitaminas y otro tipo de cosas que ayudan a estos alimentos a protegernos. Ahora, por otro lado, la microbiota tiene un papel muy importante en la prevención o desarrollo del cáncer. ¿Qué es la microbiota? Bueno, pues la microbiota es el conjunto de microorganismos que compone, o sea, que están compuestos por bacterias, virus, hongos, parásitos, que se encuentran principalmente en los sitios donde tenemos contacto con el exterior. Es decir, están en mi tracto gastrointestinal, están en mi tracto respiratorio, están en mi tracto genitourinario y también en la piel. Todos estos sitios que tienen contacto con el exterior van a tener una microbiota. La microbiota puede tener una relación de simbiosis con nuestro organismo porque nosotros le ayudamos al darle de comer y a darle un espacio y darle protección, y ella nos ayuda también al proveernos protección de agentes patógenos y también a proveernos ciertos metabolitos derivados de lo que ellas fermentan. Bueno, la composición de la microbiota, es decir, qué tipo de microorganismos se encuentran en la microbiota, depende de muchos factores. Uno de los más importantes es la dieta. Entonces, cuando yo como, aquí tenemos un ejemplo de alimentos que tienen polifenoles, ¿no? Aquí tengo espinacas, granadas, nueces, té verde. Cuando yo me lo como, el primero que lo va a ver va a ser la microbiota que está aquí en mi colon, ¿de acuerdo? Entonces, antes de que yo lo absorba y entre a mi intestino, las bacterias de mi microbiota ya lo vieron. Y no solamente lo van a ver, sino que lo van a consumir y lo van a fermentar. Y entonces, productos de la fermentación de ese alimento van a ser ciertos metabolitos, como por ejemplo ácidos grasos de cadena corta, como folato, propionato, butirato, biotina y otras moléculas de bajo peso molecular, y estas directamente van a tener un efecto sobre mis células, tanto las células epiteliales o mis colonocitos, como también células del sistema inmunológico que se encuentran detrás del intestino, como también pueden viajar en circulación sanguínea a otros tejidos. ¿Qué efecto tienen estas moléculas? Bueno, tienen efectos epigenéticos, de manera que pueden proteger a mis células del desarrollo de cáncer. Pero dependiendo de cómo es mi dieta, yo puedo encontrar que me va a proteger o que me va a perjudicar. Entonces, tenemos muchos componentes en la dieta. Puedo llevar una dieta adecuada o una dieta muy inadecuada. Y entonces, dependiendo de la dieta, y no solamente de los alimentos en sí, sino de los aditivos o toxinas que yo me esté comiendo, eso va a afectar la composición de mi microbiota. ¿Por qué? Porque solamente se van a establecer en mi intestino aquellos organismos que les guste lo que yo estoy comiendo. Si no le gusta la vitamina, se va a ir. Si le gustan las toxinas, se va a quedar. De manera que si yo tengo una dieta inadecuada, voy a tener una microbiota donde va a haber una mayor cantidad de organismos patógenos que me hacen daño. Si yo tengo una dieta adecuada con fibra, con vitaminas, con suficiente agua, con suficientes polifenoles, entonces voy a tener una microbiota mucho más sana que lejos de hacerme daño me va a proteger. Ahora, independientemente del tipo de microbiota que yo tenga, esta va a metabolizar o va a fermentar los alimentos que yo me coma y va a producir metabolitos derivados de esa fermentación, entre los que se encuentran ácidos grasos de cadena corta, algunas vitaminas, puede producir radicales libres e incrementar el estrés oxidativo, puede producir metabolitos de triptofano y algunas enzimas y todos estos pueden llevar o contribuir o prevenir, ¿no? O contribuye o previene, dependiendo de mi microbiota y de lo que yo coma, al desarrollo de cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes e incluso enfermedad de Parkinson. Entonces, mi dieta, a través de la microbiota, también puede influir en el desarrollo o protección del cáncer. Entonces, ¿cómo se ha observado esto? Bueno, se han hecho estudios en donde ven diferentes patrones de dietas. Entonces, se dan cuenta, por ejemplo, una dieta que es baja o limitada en vegetales, pescado y frutas, pues tiene una microbiota con una diversidad reducida
o una menor diversidad, es decir, en vez de tener muchos tipos de bacterias, pues nada más tengo uno o dos, ¿no? Por decir algo. Y esto se asocia con un incremento en la inflamación, dislipidemia, resistencia a la insulina, incremento en colesterol, etcétera. Y entonces así se ha visto que varios tipos de dietas pueden tener un efecto en cambiar la microbiota de mi intestino. Si yo soy vegetariano y empiezo a comer carne, pues va a cambiar mi microbiota. Si de repente yo dejo de consumir carbohidratos y hago una dieta cetogénica, pues se va a alterar así mi microbiota. Si mi dieta es alta en proteínas, entonces así se va a ver mi microbiota. Si tengo un patrón de dieta tipo occidental, va a ser así, y si al contrario es basada en plantas y muy rica en fibra, pues va a ser así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que observamos, por ejemplo, con respecto al consumo de pescado? Aquí les muestro una evidencia, una tabla de evidencia, en donde los alimentos derivados de animales, vemos que los productos lácteos y productos ricos en calcio se asocian con una disminución del riesgo de cáncer colorectal, de cáncer de hígado, de cáncer de mama. El consumo de pescado se asocia con una disminución del riesgo de cáncer de hígado y colorectal. Por otro lado, esto es bien importante, el consumo de carnes procesadas, ¿sí? Como por ejemplo los embutidos, se asocia muy fuertemente con el desarrollo de cáncer colorectal. El consumo de carnes rojas y carnes con procesos de conservación basados en sales, tenemos incremento en el riesgo de cáncer colorectal y de nasofaringe. Carne roja, nasofaringe, pulmón, páncreas. Carne procesada, aquí tenemos nasofaringe, esófago, pulmón, etcétera, ¿no? Y también los métodos de preparación de alimentos. Si yo consumo carnes a las brasas o al carbón, por ejemplo, que estén en contacto directo con humo de leña, va a incrementar mi riesgo de cáncer de estómago. Yo sé que es muy controvertido, sobre todo entre la nutrición, que la carne causa cáncer, sí o no. Bueno, epidemiológicamente, aquí está descrito que el consumo de carnes rojas sí se asocia con el incremento en el riesgo de cáncer, sobre todo colorectal. Ahora, eso no significa que no deba de comer absolutamente nada de carne. Estamos hablando de que siempre tiene que haber un balance, y entonces no es lo mismo que yo me coma 3 raciones de carne roja diariamente a que me coma 1 o 2 raciones cada 15 días. Entonces, ahí es bien importante sí ser mesurados en el consumo de carne roja, porque la evidencia epidemiológica es muy convincente sobre el consumo de esta, y específicamente cáncer colorectal. Y esto está relacionado directamente con la microbiota. Entonces, veíamos que el tipo de alimentación que nosotros consumimos va a tener un efecto principalmente sobre la microbiota, porque cuando yo me como algo, primero se lo come mi microbiota, y entonces la microbiota va a producir ciertos metabolitos que van a tener un efecto primero sobre mi sistema inmunológico, que está ahí luego detrás del epitelio intestinal, y de ahí se va a definir si esta dieta va a hacer que mi sistema inmunológico haga o no haga inflamación. Y entonces es bien importante el tipo de dieta con el desarrollo de inflamación y de estrés oxidativo. Las dietas que más se han asociado con inflamación y estrés oxidativo son las dietas tipo occidentalizadas, que son dietas que se caracterizan por ser muy altas en grasas saturadas, muy altas en el consumo de carnes rojas, muy altas en azúcares y sales, y muy bajas en fibra, fruta y verduras. Esto se asocia con un gran incremento en inflamación, estrés oxidativo, alteraciones en la microbiota y alteraciones metabólicas. ¿Cuál es la dieta que tendría un efecto opuesto? La dieta mediterránea, que continuamente escuchamos que esta dieta es la que siempre se asocia con mayor beneficio para la salud. Se caracteriza por ser una dieta alta en fibra, alta en frutas y vegetales, en cereales y granos enteros, no refinados, enteros, proteína principalmente proveniente de pescado y rica en grasas insaturadas. Esta se asocia con menor inflamación y menor estrés oxidativo. Es la dieta más antioxidante y antiinflamatoria que hemos visto, y tiene mucho que ver con la fibra. Cuando nosotros consumimos fibra,
La fibra va a tener un efecto directo sobre las bacterias de microbiota. Estas bacterias la van a fermentar y entre otros productos van a producir butirato. El butirato es un ácido graso de cadena corta que tiene un efecto directo sobre los colonocitos. Aquí tengo un colonocito normal que cuando consume butirato, el butirato lo va a nutrir y va a prevenir la proliferación y va a favorecer la apoptosis, de manera que esta es una célula que va a quedar protegida de convertirse en célula cancerosa. Cuando está mi colonocito en la base de la cripta, que aquí tenemos, este es un colon, aquí está un borde en cepillo del colon, si se acuerdan de la anatomía del intestino, son diferentes las células que están en la base de la cripta que las que están hasta arriba, ¿no? Cuando tenemos una célula de base de la cripta, esta sí tiene que crecer y diferenciarse porque esta es la que va a regenerar el intestino. Esta también se alimenta de butirato y le permite proliferar, aunque está en bajas condiciones de oxígeno. No me voy a meter en estos detalles, pero sí quiero que vean que si de repente en mi intestino surge una célula cancerosa, la presencia del butirato que produjo mi microbiota en respuesta a la fermentación de la fibra va a hacer que esta célula cancerosa disminuya su proliferación, es decir, no crezca y se muera por apoptosis. De esta manera, la fibra es muy importante en la prevención del cáncer, principalmente colorectal. Ahora, ¿cómo también podemos ayudar a la microbiota de nuestro intestino? Pues con el consumo de probióticos. ¿Qué son los probióticos? Son microorganismos vivos que dan un beneficio a nuestra salud cuando están en cantidades adecuadas. Modifican nuestra flora intestinal o nuestra microbiota, reemplazando a los organismos dañinos, y los que se han encontrado benéficos pues son un grupo de lactobacilos y bifidobacterias, entre otras. Ahora, no es necesario consumir o comprar una tableta de probióticos porque tenemos muchos alimentos fermentados que naturalmente van a contener probióticos. El principal que consumimos en nuestra cultura es el yogurt. El yogurt tiene bacterias probióticas, principalmente lactobacilos, que nos van a ayudar a mantener una microbiota sana. También el kefir o yogur de búlgaros. Hay muchas familias mexicanas que hacen yogurt a partir de búlgaros. Estos alimentos ya no son tan conocidos en México como la colagria, los vegetales encurtidos, el kombucha, etcétera. Estos ya son más bien de regiones asiáticas o europeas, pero nosotros sí tenemos algunos alimentos fermentados. Otro, por ejemplo, que no les puse aquí sería el requesón. El requesón es un queso que tiene bacterias probióticas, que es un alimento también muy básico de nuestra cultura y que nos puede ayudar. Ahora, ya no me voy a ir más rápido en esta última parte, porque es algo que se ha comentado mucho recientemente: restricción calórica o ayuno para prevención del cáncer. Bueno, primero, ¿qué es cada cosa? La restricción calórica es una reducción del 20 a 40% de mi requerimiento energético por un periodo muy largo de tiempo. Para yo ver un beneficio con restricción calórica, tengo que llevar este tipo de dieta años. La otra es la intermitente, que es una restricción más fuerte del 50 al 70% de mi requerimiento, pero por cortos periodos de tiempo. El ayuno es evitar absolutamente la ingesta de energía por un día o hasta varias semanas. Y el ayuno intermitente o esta alimentación restringida por tiempo, pues nos permite alternar un día de ayuno con un día de ingesta normal, o evitar la ingesta completamente por 16 a 18 horas, 2 días a la semana. Esta es restringida por tiempo. El beneficio que se ha asociado al ayuno tiene que ver con la generación de cuerpos cetónicos, que son los que nuestro organismo utiliza cuando se ve privado de glucosa. En una dieta normal tipo americana, como a cada rato comemos, ¿no? A cada rato suben los niveles de glucosa y nunca se elevan los cuerpos cetónicos porque le estamos proveyendo glucosa a nuestro organismo a cada rato. Cuando hay un día de ayuno, vemos que cuando se acaban las reservas de glucosa empieza a incrementar los cuerpos cetónicos, y cuando hacemos alimentación restringida por tiempo, vemos que tenemos un periodo corto en donde nos alimentamos, que es cuando se elevan los niveles de glucosa, seguido por un periodo largo
de ayuno en donde podemos alcanzar a ver un leve incremento en los cuerpos cetónicos. ¿Qué beneficios se han asociado con esto? Bueno, tiene que ver beneficios cognitivos, reduce la glucosa en sangre, los niveles de insulina, de leptina, de colesterol, de citocinas inflamatorias, ayuda a la salud cardiovascular, favorece la sensibilidad a la insulina tanto en hígado como en músculo esquelético y reduce la adiposidad, favoreciendo el consumo de energía a través de la grasa. Ahora, ¿cuál es su efecto sobre la inflamación? Bueno, la restricción calórica como ayuda a prevenir la inflamación, también va a ayudar a disminuir las señales de los factores de crecimiento. ¿Por qué? Porque permite la disminución de la insulina, porque favorece la sensibilidad a la insulina. Entonces, si hay menos insulina, menos inflamación, pues entonces debe de protegerme del desarrollo y progresión del cáncer. Ahora, el ayuno. A través de la historia, pues hemos pasado por periodos fuertes de hambre como humanidad y esto lleva a que nuestro organismo haya desarrollado diferentes mecanismos de adaptarnos al ayuno. Entonces, ¿quiénes participan? Pues el tejido adiposo, hepático, muscular y renal son los principales que se activan cuando hay ayuno para suplir de energía, sobre todo dirigida hacia el cerebro. Esto es lo que ocurre cuando tenemos ayuno, nuestro tejido adiposo empieza a liberar ácidos grasos para que sean fuente de energía tanto del músculo esquelético como del hígado. Ahora, el músculo esquelético empieza a liberar algunos aminoácidos como glutamina y alanina que pueden convertirse en glucosa a través del proceso de gluconeogénesis. Esto sucede por el riñón, de manera que el riñón y el hígado con sus también reservas de glucógeno mientras duren y si no después gluconeogénesis van a suplir al cerebro de glucosa o bien de cuerpos cetónicos porque el cerebro no puede alimentarse de ácidos grasos, necesita glucosa o cuerpos cetónicos para hacerlo. Entonces, aquí es una interacción bastante compleja de los mecanismos para adaptarnos al ayuno. Entonces, ¿por qué nos puede proteger del daño? Pues la adaptación a la inanición requiere que el organismo dirija toda su energía hacia sistemas protectores para minimizar el daño, de manera que no va a gastar energía en cosas que no necesita, todo se va a dirigir a estado protección. Estos sistemas o la activación de estos sistemas de protección se ha visto que pueden prolongar la vida y reducir el riesgo de cáncer. Aquí les muestro un estudio muy bonito que pueden leer, ahí está la referencia, en donde demuestran que cuando se someten a las levaduras a ayuno, estas incrementan su resistencia al estrés, incrementan su vida en un 100%. En ratones, cuando se someten a una dieta que mimetiza el ayuno, que es una dieta que no... que permite el consumo de alimentos con muy baja densidad energética, aumenta la regeneración de varios sistemas, disminuye la adiposidad, la incidencia de tumores, la inflamación, mejora la capacidad cognitiva y rejuvenece al sistema inmunológico e incrementa la vida en un 50%. En humanos, el consumo de este tipo de dieta que mimetiza el ayuno, que es de muy baja densidad calórica, favorece la regeneración eh, o la producción de marcadores de regeneración, disminuye el riesgo de diabetes, enfermedad cardiovascular y cáncer. Aquí les muestro lo que hicieron en humanos. Los sometieron a dieta que mimetiza el ayuno de 1 a 3 días cíclicamente cada mes por 3 meses y lo que observaron fue una disminución en niveles de glucosa, aumento en los cuerpos cetónicos, disminución del factor de crecimiento tipo insulina, que ya vimos que este está asociado con el desarrollo de tumores, disminuye el factor que se une a este y que lo inhibe, entonces esto es un factor protector. Disminuye el peso corporal, sin embargo no disminuye la masa libre de grasa, sino solamente va a disminuir la masa grasa y marcadores de inflamación también vamos a ver que disminuyen. Entonces el ayuno induce cambios asociados con protección de las células e incrementa la protección contra el estrés oxidativo. Disminuyen los niveles de insulina e incrementa la sensibilidad a la insulina. Esto es clínicamente importante en su papel de protección contra el cáncer. Las células cancerosas no responden a las señales protectoras generadas por el ayuno porque tienen apagadas estas señales, de manera que solo las células normales tienen esto que se conoce como
resistencia diferencial al estrés. ¿Cuánto tiempo de ayuno? El efecto se ha visto con 48 horas de ayuno. 24 horas no son suficientes. Entonces, con 48 horas de ayuno o de dieta que mimetiza el ayuno, se hace un cambio en las células a un modo protector capaz de proteger a las células normales, incluso de la quimioterapia. Entonces, aquí comparamos el ayuno o dieta que mimetiza el ayuno, restricción calórica o dieta cetogénica, y su efecto protector asociado con disminución en el factor de crecimiento tipo insulina, lo vemos en el ayuno, no lo vemos en restricción calórica a menos que haya restricción de proteína, y sí lo vemos en la dieta cetogénica. De manera que estas son las que podrían proteger del desarrollo de cáncer. Y bueno, ya casi termino. Tengo que hablar del efecto protector de la actividad física, aunque yo sé que no es un factor dietético, es muy importante porque el incremento en actividad física nos protege del riesgo de desarrollar cáncer colorectal, cáncer de mama, de endometrio, de esófago, de pulmón, de hígado, de mama, mientras que una conducta sedentaria se asocia con el desarrollo de cáncer de endometrio. Entonces, ¿el ejercicio puede prevenir el cáncer? La respuesta es sí. Entonces, ¿en qué medida? Pues vemos que en un 40 a 50% reduce el riesgo de cáncer de colon, 30 a 40% de mama, 10 al 30% de próstata, 30 al 40% de endometrio. Entonces, es muy importante sí promover la actividad física. ¿A través de qué mecanismo? Bueno, mecanismos relacionados, en el caso del cáncer colorectal, con una con un menor tiempo de tránsito intestinal, también ayuda a disminuir las prostaglandinas, y también el ejercicio ayuda a disminuir la exposición a estrógeno, lo que nos protege del cáncer de mama. Y así hay otros mecanismos. Uno muy importante es la disminución de la adiposidad y la disminución de la obesidad, y entonces también a través de esa vía nos protege. La actividad física disminuye la inflamación, disminuye la producción de especies reactivas, tanto de oxígeno como de nitrógeno, lo que permite proteger a nuestro DNA, disminuye la cantidad de insulina y de factor de crecimiento tipo insulina, y mejora la apoptosis o la capacidad de que las células mueran por apoptosis, ¿de acuerdo? Entonces, a través de todos estos mecanismos protege. ¿Y qué otros factores se encuentran de estilo de vida que nos ayudan a prevenir el cáncer? Bueno, en el caso de los métodos de conservación y procesamiento de alimentos, vemos que casi todos están asociados con un incremento de riesgo de cáncer. Entonces, muy importante consumir los alimentos que no estén extremadamente procesados, que no sean embutidos y que no tengan sales, sobre todo de nitritos. En cuanto a bebidas no alcohólicas, esto es bien importante porque mucha gente asocia el café como si fuera algo que hiciera daño. Al contrario, obviamente no el café soluble sí hace daño. Hablo del café de grano. El café de grano tiene una gran cantidad de polifenoles y que se asocia epidemiológicamente con una disminución en riesgo de cáncer de hígado, de endometrio, de boca, faringe, laringe, piel, y el consumo de té también se asocia con protección del cáncer. ¿Qué tipo de bebidas se han asociado con cáncer? Bueno, las aguas que están contaminadas con arsénico, por supuesto, pero también el mate, que es una bebida que consumen mucho en Sudamérica. Esta sí se asocia con el desarrollo de cáncer, y por supuesto las bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas están asociadas con cáncer de boca, de faringe, de laringe, de esófago, de hígado, colorectal, de mama, de pulmón, de páncreas, de piel. Entonces es muy importante evitar las bebidas alcohólicas. La lactancia, ahí va para las mujeres embarazadas y lactantes, es muy importante en su factor de protección contra el cáncer de mama y contra el cáncer de ovario. Entonces, siempre hay que recomendar la lactancia. Entre otras cosas, nos disminuye el riesgo de este tipo de cáncer. De manera que así se resumen las recomendaciones. Tener un peso adecuado, no tener obesidad, realizar actividad física, consumir una dieta rica en granos, vegetales, frutas, leguminosas que contienen mucha fibra, no consumir productos procesados ni de comida rápida, limitar el consumo de carnes rojas, limitar el consumo de bebidas azucaradas, el consumo de alcohol, mejor no usar suplementos, porque es mejor utilizar alimentos que suplementos, porque no sabemos sus efectos adversos, y en caso de las mujeres, pues que den lactancia. Ahora, es algo muy importante mencionar
que no haya tabaquismo. Todas las recomendaciones nutricionales de protección contra el cáncer y de dieta se ven anuladas cuando hay una historia de tabaquismo. O sea, si yo fumo, o sea, no importa cómo coma, aunque lleve la mejor dieta y haga ejercicio, no me voy a proteger del cáncer. Y eso es un dato muy importante. Entonces, ¿qué debo de incluir en mi dieta? Bueno, pues hay que incluir alimentos que forman parte de nuestra cultura, pero que tienen efectos muy similares a los de la dieta mediterránea, como por ejemplo aquí tenemos nopales, frijol, tortilla azul, requesón, chile, ¿no? Entonces, frutas y verduras son ricos en antioxidantes sin fibra. Tenemos gran variedad de estos alimentos en México, ejemplos, los capulines que todavía los encontramos en algunas regiones del país. Fíjense bien en los colores, la calabaza o el camote, los cítricos, las acelgas, la cebolla, tenemos una gran variedad de cebollas y de diversos colores que podemos aprovechar. Igualmente con los chiles, tiene una gran cantidad de compuestos fenólicos. El aguacate tiene ácidos grasos benéficos, igual que las nueces y las semillas tienen aceites poliinsaturados, además de vitamina E, que ya vimos que nos protege como un antioxidante en la fase lipídica de nuestras células. La chía, que tiene ácidos grasos omega 3 que actúan como antiinflamatorios, así como el pescado. Aquí les muestro una imagen de charales. El frijol es importantísimo porque tiene muchísima fibra y muchos minerales antioxidantes, igual que la tortilla, de preferencia de maíz azul o de diferentes colores. Los nopales son básicos de nuestra dieta, son muy ricos en fibra soluble y en otros compuestos fenólicos. La jícama es un excelente prebiótico, es decir, este ayuda a alimentar a nuestras bacterias benéficas que están en nuestro intestino, y podemos consumir yogur de búlgaros que nos provee probióticos a nuestra microbiota. Y sin olvidar que además de los factores de la dieta, debemos de procurar tener un peso adecuado, bajar de peso si hay obesidad y mantenernos realizando actividad física. Y hasta aquí termina mi charla. No sé si tengan alguna pregunta. Con gusto les respondo. Gracias, doctora. Ahí está. Ya nos vemos. Muchísimas gracias, doctora Denise. La verdad es que ha sido espectacular la sesión que hemos tenido hoy. La verdad nos llevó por un recorrido desde las bases bioquímicas y como dijo bien, ¿no? Retomar algunas cuestiones que ahí teníamos guardadas de conocimiento y poderlas refrescar y vincular de una manera tan sencilla como lo logró hacer, y podernos llevar a estas conclusiones tan importantes de poder ver la vasta efectos que tienen tanto la alimentación como la actividad física. Me encantó que pudiera usted mencionar también, ¿no? Que no solo a través de la alimentación, sino el efecto, gran efecto que tiene la actividad física en disminuir estas cuestiones de cáncer, ¿verdad? Le agradezco muchísimo. Hay muchas felicitaciones en Facebook por su excelente ponencia, muchos agradecimientos también por compartirnos tanto conocimiento, por poder traer toda esta evidencia tan actualizada en este tema, y que podamos también, no solo los profesionales de la salud, sino el público en general que sigue las redes sociales de la Secretaría de Salud, pueda comprender tan complejo tema. De nuevo, muchas gracias. No, al contrario, doctora. Gracias a ustedes. Hay algunas preguntitas que sí me gustaría ponerlas aquí para que nos pueda dar su punto de vista. Una de ellas va un poco enfocada a las carnes rojas. O sea, mencionaba usted que es importante limitar, ¿no? O disminuir el consumo, que pues en su mayoría en la semana no abunde, sino preferir el consumo de carnes blancas como el pescado principalmente. Sin embargo, que aquí en Yucatán las carnes rojas, pues en muchos guisos se contemplan, ¿no? Y algunas de las preguntas van basadas en qué tanto habría que disminuirlo, como usted lo mencionó, 1 o 2 porciones cada 15 días, y si eliminarlas al 100% sería también una recomendación o no necesariamente. No necesariamente, a menos que haya historia. Es decir, si un individuo tiene colitis crónica, tiene pólipos o tiene historia familiar de cáncer colorectal,
En ese caso, yo creo que el individuo está en un riesgo muy elevado de desarrollar cáncer colorectal por sus antecedentes y solo en ese caso yo sí recomendaría eliminarla completamente de la dieta. En caso de que no estén estos antecedentes, puedo recomendar una ración de carne roja a la semana. O sea, la carne no es que sea completamente mala, el problema es que tendemos a consumirla en exceso. A veces desayunamos carne roja y comemos carne roja y terminamos el día con una hamburguesa, más carne roja. Entonces, no es que sea mala por sí sola, es que el exceso es lo que lleva a sus efectos adversos. Entonces, yo recomendaría que se limitara a una vez por semana y no todo el día, o sea, una ración a la semana y el resto de los días consumir preferentemente pescado. Y yo en lo particular recomiendo que un día a la semana sea pura proteína de origen vegetal. Tenemos una gran Hacemos de variedad las de leguminosas en México, nos encantan los frijoles y son deliciosos, tienen proteína. ¿Por qué no un día a la semana consumir proteína vegetal? Otros días consumir pescado, un día o dos pollo y solamente una vez a la semana consumir carne roja. Esa es mi recomendación. Y es una excelente propuesta. Yo creo que definitivamente disminuir esta porción y aumentar esta cantidad de alimentos con tantos beneficios por su contenido de fibra, ¿no? Que ya conocimos muy bien el efecto, la amplia variedad de frutas y verduras que caracteriza al sureste, pero por supuesto que también es muy fácil incluir y nada más es cambiar un poco esta forma de alimentarnos que ha migrado mucho al exceso de productos rápidos, ultraprocesados o demasiado Ujú. sabor y hemos dejado atrás pues todos aquellos alimentos naturales, ¿no? Que los obtenemos de un árbol, que los tenemos del patio, que incluso pues los podemos hasta cultivar, ¿no? Hay una pregunta relacionada a ello de cuál es el efecto de la dieta de la milpa para ello, ¿no? Para la prevención del cáncer. Yo creo que definitivamente al 100%, ¿no? Esta dieta basada en los alimentos naturales sin procesar tiene un efecto amplio en la prevención. Sin embargo, no sé si usted pudiera también abonar, porque finalmente es algo que tenemos que rescatar, ¿no? Nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestros alimentos locales y el consumo de productos y alimentos locales. Estoy completamente de acuerdo contigo y claro, la dieta de la milpa nos permite consumir productos no procesados, pero una gran ventaja que tiene es que nos ayuda a retomar productos que son de nuestra región y productos que se den en temporada. O sea, con todo pues el desarrollo de la industria alimentaria, tenemos acceso a casi todos los alimentos todo el año, sin tomar en cuenta que por alguna razón, ¿no? Dios permitió que por temporada se dieran ciertos alimentos. Entonces, y tiene que ver con el clima, tiene que ver con la presencia de ciertas infecciones o microorganismos que se den en un tiempo, con la protección que tenemos con los vegetales que se den en esa temporada. Y eso es algo que hay que retomar. Me encanta la dieta de la milpa, entonces yo estoy completamente de acuerdo, igual que la dieta mediterránea o la dieta prudente, pues nos permite tomar nuestros alimentos como usted dice, si están en mi patio, pues mucho más fácil, ¿no? O sea, si yo ahí tengo un nopal, si tengo una pitaya, que ustedes tienen bastantes pitayas allá en el sureste, pues hay que aprovechar el consumo de estos alimentos, agregando siempre pues pescado o algunos otros productos que ayuden a complementar para que la dieta sea completa. Ujú. Correcto, totalmente de acuerdo. Somos pro dieta de la milpa, entonces Así hay que darle todo el reconocimiento que tienen nuestros alimentos. es. Muy bien, y aquí específicamente nos menciona una maestra en nutrición que se ha dedicado mucho en las comunidades y nos hace esta sugerencia, la maestra Vanessa Gamboa, que hay muchos alimentos fermentados tradicionales en México y menciona aquí algunos, ¿no? Como el pozol, por ejemplo, aquí en las milpas es muy común utilizar esta bebida y otras fermentadas como el balché o el tesguino. Entonces, creo que también el conocer este tipo de alimentos que a lo mejor en algunas comunidades es de uso común, ¿no? Ujú.
resaltar esta importancia de también por estas Sí. vías obtener. Ahí tengo una cuestión. Eh, Ujú. Sé que hay muchas bebidas fermentadas. La cuestión es que muchas de estas bebidas fermentadas, como el tepache, por ejemplo, y otros así como los que menciona, el producto de la fermentación es alcohol Ok, y no ácido, o es más alcohol que ácido. Como el alcohol sí tiene una muy fuerte asociación con el desarrollo de cáncer, por eso no los menciono. Prefiero el consumo de productos fermentados cuyo producto sea ácido y no alcohol, como por ejemplo claro, el yogur de búlgaros. Por ok. eso es que no menciono esos productos. Ahora, pues la recomendación de la Organización Mundial de la Salud sobre el alcohol es que no se consuma más de una bebida alcohólica las mujeres, ni más de 2 bebidas alcohólicas los hombres. Entonces, si se va a consumir una bebida alcohólica, pues mejor que sea fermentada, ahí sí. ¿No? En vez de tomarse un destilado que ya no tiene ningún probiótico, pues que se tomen una cerveza, que se tomen un tepache, pues ya, y que esa sea su bebida y aprovechen los probióticos, así está bien, pero no exceder de ello, porque el alcohol por sí solo sí tiene un efecto de incrementar el riesgo de cáncer. Ujú. Perfecto, queda muy claro, doctora. Hay otra pregunta igual muy específica que habla sobre paciente con no Hodgkin. ¿Habría algún alimento específico que pudiera interferir en el tratamiento? Es decir, algún alimento que debería de prohibirse o mencionarse. Híjole, es que esa ya es otra charla. Ah, Eh, muy bien. en Tenemos que este ponerla. caso, sí, en este caso, pues la charla iba en torno a la prevención del cáncer. En este caso ya estamos hablando de El un individuo que tratamiento. ya tiene cáncer y que está bajo tratamiento. En términos generales, en cáncer, los tratamientos están basados en quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia o alguna mezcla de estas, o en los cánceres que dependen de estrógenos, pues también una terapia antihormonal. Entonces, en términos generales, dependiendo del tratamiento, se dan las recomendaciones nutricionales. Ahora, independientemente de esto, todas las recomendaciones que se dieron hoy aplican para cuando ya hay un tumor. Como les mostré en la gráfica del desarrollo del cáncer, por ejemplo, los polifenoles van a actuar a varios niveles, incluso cuando ya hay cáncer, pueden ayudar a hacer más susceptible el tumor a muerte, y entonces de manera que el tratamiento oncológico sea más eficiente gracias a la adición de compuestos fenólicos como pues, cúrcuma, té verde, jengibre, todas las especies, tés de todos los que sean. Eso va a ayudar a sensibilizar al tumor y entonces podría ser adyuvante en el tratamiento oncológico. Y por supuesto, cuidar mucho el estado de nutrición, porque ya cuando hay cáncer y ya cuando hay un tratamiento oncológico, se deteriora muchísimo el estado nutricional de los pacientes en términos generales. Entonces, también cuidar que tengan una dieta completa, que sea suficiente para prevenir la desnutrición en estos individuos. Ujú. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. De nada. Justamente acaba de responder también una de las preguntas, ¿no? Sobre el efecto de las especies, las que mencionó, la cúrcuma, la canela, todas ellas y su efecto también protector. Ujú. Están de acuerdo con el uso de estas bebidas, ¿no? Y de utilizarlas en la alimentación las veces que pueda ser necesario incluirlas como un ingrediente adicional. Claro. Muy bien. En cuanto al café, menciona que si hay alguna sugerencia al día, bueno, sabemos que es aproximadamente de acuerdo a la jarra del buen beber, ¿verdad? De 1 a 2 tazas al día es lo que Ujú, habitualmente se sugiere incluir, así como también el consumo de tés, que también mencionó la importancia del té verde, ¿no? Y de los efectos también ujú. Sí, oxidantes. ahí en el caso del café y del té, lo que hay que cuidar es que no se consuma tarde como ambos contienen cafeína, pues sí pueden interferir con el sueño. El sueño también es muy importante en beneficio a la salud, a lidiar con el estrés, que el estrés nervioso lleva también a un estrés oxidativo, entonces tenemos que cuidar el sueño. Entonces sí, la recomendación sería 1 a 2 tazas
de preferencia en la mañana para que en la tarde ya no interfiera la cafeína. Y sí, algo que quiero enfatizar mucho es que sea café de grano. El café soluble ya pasó por una serie de procesos químicos, porque solubilizar el café pues obviamente requiere de un gran proceso químico y entonces ya es otra cosa, eso ya no tiene beneficio. Y sé que el café soluble se consume mucho en el país, entonces la importancia de que sea café de grano. Y sí, consumo de té verde, de té negro, todo esto en la mañana, y en la tarde pueden seguir consumiendo té, pero tés que ya no contengan cafeína, té de canela, té de manzanilla, té de limón, otro tipo de tés. Todos van a aportar diferentes polifenoles y van a ser benéficos. Perfecto, doctora. Nuevamente estamos platicando y está contestando muchas de las otras preguntas que Ah, también están haciendo bueno. en Facebook y está quedando muy clara toda esta información. Y ya por último, me gustaría para ir cerrando, hay algunas preguntas sobre el ayuno intermitente, ¿no? ¿Qué tantas veces se tiene que hacer? O sea, ¿con qué frecuencia yo tendría que hacer este ayuno? Si obligadamente tendrían que ser de 48 horas, preguntan. Incluso también un poco sobre la dieta cetogénica, que también creo que nos llevaría a otra charla, ¿no? Sí. Pero podemos tal vez concretar con alguna recomendación para crear el ayuno, doctora. Claro que sí. Y aquí lo primero que quiero decir es que el ayuno debe ser llevado por un nutriólogo. Si hay público que nos está escuchando, que no es nutriólogo, que no es profesional de la salud, si deciden intentar el ayuno, tiene muchos efectos benéficos, pero entonces mi recomendación es que vayan con su nutriólogo y se los lleve un nutriólogo, porque algo muy importante en el ayuno es la realimentación. Ya que pasaron mis 2 días de ayuno, y ahí respondo tu pregunta, el efecto benéfico se ve a partir de 48 horas. De 48 a 72 horas. Más de 72 horas no es más beneficio que con 48 horas, pero con 24 horas no se observa el beneficio que con 48 horas. Entonces sí, necesariamente un ayuno de 48 horas. Y después de terminar ese ayuno, que yo estoy más a favor de una dieta que mimetiza el ayuno porque es más fácil de llevar. En una dieta que mimetiza el ayuno se incluyen alimentos de muy baja densidad energética, jugos de verduras, no frutas, alguna sopa de verduras que no tengan mucho almidón y cosas de estas, y muchos tés y agua suficiente, obviamente. Y en la realimentación, no me va a servir de nada mi ayuno si yo al día siguiente me voy a un lugar de comida rápida a comer una hamburguesa con papas fritas y un refresco. Entonces, es bien importante que la realimentación sea con alimentos que realmente me van a nutrir, los alimentos de los que platicamos hoy. Por eso insisto que lo debe de llevar su nutriólogo. Y qué tan frecuentemente en los estudios que yo he leído funciona muy bien cuando es cíclico cada mes. Entonces inicia el mes y entonces hago mis 48 horas de ayuno, después me realimento, llevo una dieta tipo de la milpa o mediterránea o prudente el resto del mes. Viene el siguiente mes otras 48 horas de ayuno. En particular, que sea muy estricto así cuando el individuo tiene obesidad o síndrome metabólico, para que se vea su beneficio. Si el individuo no tiene obesidad, ni diabetes, ni síndrome metabólico, está en un estado adecuado de nutrición, entonces puede ser cada 2 meses, cada 3 meses, porque no requiere urgentemente perder tejido adiposo, sobre todo visceral. Pero sí es así, entonces cada mes sería la recomendación. Y bueno, y la dieta cetogénica, esa hay que llevarla con más cuidado, porque si bien los cuerpos cetónicos se asocian con un beneficio, también pueden llegar a ser tóxicos si se salen de un rango o si se mantienen crónicamente. Y ustedes pueden darse cuenta cuando una persona está llevando dieta cetogénica, tiene un genio de aquellos. ¿Por qué? Porque irritan, los cuerpos cetónicos irritan el sistema nervioso, entonces siempre están de malas, se enojan de lo que sea, y pues tampoco eso es sano, ¿no? Y otros efectos, ¿no? Entonces ahí hay que estar vigilando con pruebas bioquímicas para revisar los niveles de cuerpos cetónicos, y no se recomienda llevar más de 3 meses. Hay gente que vive con dieta cetogénica con tal de no subir de peso. No es sano llevar una dieta cetogénica. De hecho, hay varios estudios
que demuestran que la proporción de nutrimentos que más se asocia con llevar un mejor estado de salud y vivir más son 50-50% de hidratos de carbono. Entonces, una dieta cetogénica que es menos de esto y que se lleva crónicamente, va a tener algún efecto adverso contra la salud. Entonces, sirve muy bien, sobre todo cuando un individuo tiene una obesidad mórbida y queremos que baje rápido, no más de 3 meses. Que se lleve, que se esté vigilando bioquímicamente y ya después que se transicione a una dieta tipo mediterráneo de la milpa o así. Doctora, pues coincido también completamente con usted en todas estas recomendaciones que hacemos. Definitivamente no todo el público que nos escucha es profesional de la salud, también tenemos público en general y esto que ha comentado es importante que quede claro, ¿verdad? Que todas estas investigaciones y todo lo que podemos asumir y que está basado en la ciencia siempre es llevado mejor con un profesional, ¿verdad? Que nos pueda llevar y sobre estos procesos que a veces abundan mucho como dietas o cuestiones de moda, ¿no? Escuchamos el ayuno intermitente y lo vemos en las redes sociales de 1000 formas, de 1000 maneras. Y lo que acaba de mencionar, ¿no? No es solo hacerlo, sino la reintegración a la alimentación, la vigilancia durante este tiempo y si realmente necesito esa estrategia, ¿no? En realidad es algo muy importante que siempre hemos promovido, este trabajo interdisciplinario, el siempre consultar a tu médico o a tu profesional de salud capacitado para poder llevar cualquiera de estas situaciones que nos puedan siempre mejorar la salud. Pues muchísimas gracias, doctora. Estamos muy contentos, muy agradecidos con toda esta información que hemos platicado. Gracias a ustedes. Gracias, doctora, de verdad. En nombre de los servicios de salud de Yucatán, quiero pues agradecerle y extenderle nuestro reconocimiento a su labor y a todo lo que hoy nos ha presentado esta mañana. La Secretaría de Salud pues también abre sus puertas a cualquier otra invitación que pueda usted otorgarnos para poder cubrir otros temas y tantos que quedaron aquí. Hay muchos comentarios en Facebook que podemos aún todavía seguir platicando más adelante. Claro. Y pues bueno, no dejen de, gracias doctora, no dejen de seguirnos. El 26 de febrero vamos a tener de nuevo otro webinar, así que les esperamos también en punto de las 11 de la mañana. Y pues bueno, quedamos a sus órdenes. Los correos ya están en el Facebook para cualquiera que quiera de nuevo tener esta información de la charla que hoy nos presentó la doctora Denise y puedan escucharla nuevamente, la pueden solicitar al correo de la Dirección de Nutrición. Pues muchas gracias, doctora, que tenga un excelente día y un abrazo a la distancia. Muchas gracias igualmente y gracias nuevamente por la invitación y con gusto si se les ofrece otra charla, la verdad es que pues será un placer, será un honor. Gracias, doctora, muchísimas gracias, le tomaremos la palabra. Hasta pronto, nos vemos. Hasta luego. Buen fin de semana. Igualmente.